COP Aspire presenta un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo juntos. Creciendo juntos. Educación financiera para una vida plena. Saludos, señores. Aquí estamos en Creciendo Juntos. Creciendo Juntos es un programa de COASPIRE y este programa tiene como pretensión acompañar a toda nuestra audiencia a que aprenda un poco de educación financiera, a que aprenda un poco de mayordomía cristiana y que pueda usted desarrollar su vida con toda abundancia y con toda plenitud. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Vamos a hablar del sentido de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Una época del año que todos esperamos llegar con expectativa, con alegría, y queremos compartir este programa para edificarle a usted, pero también para celebrar juntos esa buena noticia que implica la Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Para este tema hemos invitado al pastor Miguel Bonet, quien estará compartiendo con nosotros algunas ideas fundamentales de este espíritu navideño que estamos viviendo en estos tiempos. Miguel, saludos. Saludos, Dios bendiga, Robert, Dios bendiga a la audiencia, Dios bendiga a todos en esta hermosa hora que estamos compartiendo un tema, ¿verdad?, sumamente delicado, Robert. Es un tema muy analizado, es un tema donde hay diferentes puntos de vista y lo primero es nosotros pensar, ¿por qué hablar de Navidad? Sí, ¿por qué hablar de Navidad? ¿Por qué hablar de Navidad, sí, verdad? Recordemos, ¿verdad? Nosotros estamos en República Dominicana, un país de una amplia tradición cristiana, donde la figura de Jesús es una figura muy importante, especial. Es la figura que divide, ¿verdad?, la cronología de la historia universal para nosotros los cristianos. Entonces, ¿qué celebramos? ¿Por qué es importante este tiempo de Navidad? ¿Y qué referencia tenemos para celebrar la Navidad? Mire, Robert, lo primero que nosotros estamos ligando muchas veces, ¿verdad?, la realidad de una fiesta pagana con el sentido real del nacimiento del Hijo de Dios. Mucha iglesia ha entendido que no es el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo, pero lo aprovechamos para hablar del amor de Dios, de la bendición que es participar en ese tiempo de coinonía. Pero si vamos a analizar un poquitito la etimología, que viene del latín nativitas, ¿verdad? Y esto nos ayuda a entender a nosotros que está dividido en dos palabras o dos términos, que podría ser natus, y que es nacido, o podría ser gen, que es engendrado. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, estas dos palabras, sí dan a entender y dan a conocer que Cristo nació, que Cristo estuvo, que Él existió, y que es una esencia real de lo que hoy nosotros llamamos, ¿verdad?, la Navidad, que es el nacimiento del Hijo de Dios. Y que en cierto sentido lo que estamos diciendo es que con el nacimiento de Jesús nace la esperanza para el pueblo de Dios, en el sentido de que Jesús es quien da la buena noticia de que el amor inconmensurable de Dios a partir de Jesucristo entrega la vida de su Hijo para que nosotros podamos tener acceso al Padre y conectarnos con Dios Padre. Y ese nacimiento, no importa el tema cronológico, ¿verdad?, de si fue en 25 o no 25, el tema es el espíritu que debemos cultivar en esta temporada, que es el de la esperanza del nacimiento del Mesías. Del Mesías. Y eso es lo que precisamente debe practicar toda iglesia creyente. La comunidad cristiana. La comunidad cristiana. Y todo cristiano también, porque yo digo, es el mejor momento para nosotros poder llevar el mensaje de que el Mesías, el Hijo de Dios, vino
a nacer, porque si Él no nace, nosotros no estuviéramos aquí. Si no hay un sentido real de que Cristo vino, nació, vivió en este mundo, se desarrolló y murió para que nosotros tengamos vida, no habría ningún tipo de sentido. Lo que significa que cuando estamos nosotros pensando en la Navidad, estamos pensando en ese espacio en el que el Hijo de Dios cambió la vida, cambió el mundo. Incluso se da esa transición entre lo que fue la ley y la gracia. Y vivimos bajo esa gracia por esa bendición del Hijo de Dios que vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Algo fundamental en esto es que cuando la religión, ¿verdad?, habla del nacimiento de Cristo, habla de la Navidad desde la perspectiva del Hijo de Dios, lo hace en Mateo, lo hace en Marcos y lo hace dándonos a entender que ese nacimiento representa la victoria de nosotros. ¿Por qué? Nosotros como seres humanos perdimos la batalla en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, Dios le dijo al hombre, mira, haz esto, y el hombre hizo lo que él quiso. Y se perdió, pero Dios no era como dice mucha gente, Dios tenía un plan B. No, Dios tenía su plan correcto, porque Dios no se equivoca. Dios sabía que al final lo único que podía restaurar al hombre y que el hombre pudiera sentir gozo y alegría de que realmente está plenamente restaurado, era con su Hijo Jesucristo. Y había que buscar una forma. Incluso cuando nosotros vemos el anuncio que le dé el ángel a María para dar a entender exactamente que sí, María era real, que José era real, que el niño es real, lo que nosotros podemos ver aquí es que le dice muy favorecida, eres elegida. Así es, así es. Y entonces eso es algo que nos dice a nosotros, wow, pero eso no fue un invento, no fue que Dios hizo un timarín de 2 pingües, sino que Dios buscó una persona que tenía la característica de lo que Él necesitaba, virgen, para poder llevar a cabo el nacimiento de su Hijo. Y es ahí entonces que cuando vamos celebrando la Navidad, lo primero que vemos es amor. Amor. ¿Es amor? Sí, porque la misma llegada de Jesús es una muestra del amor del Dios Padre para toda la humanidad. Eso es así. Que quiere que la humanidad conozca su propósito salvífico a partir de Jesús, de la obra de Jesús. Exactamente. Incluso nosotros cuando vemos figuras que en estos días, desde que pasamos a un lugar grande o algo, hay un arbolito, tiene una figura de Jesús, tiene una figura de María, tiene una figura de los ángeles, ¿verdad? Dando a entender que ese nacimiento se dio, que fue algo real y que ese nacimiento tenía un propósito. Incluso los magos dicen, porque su estrella hemos visto y hemos venido a adorarle. Entonces, ¿qué me dice a mí la Navidad? Que ese nacimiento viene para que yo adore. No para, como muchas veces nosotros queremos ver el nacimiento de Jesús como un niño cualquiera. No, el nacimiento de Jesús representa una conexión de adoración al Padre, de servicio al Padre, de coinonía con el Padre, pero también con los que me rodean. Que por eso es que nosotros en Navidad tenemos ese espíritu de bondad, ese espíritu de compartir, ese tipo de regocijo, ¿verdad?, que viene a la vida del hombre y de la mujer, aun cuando no tienen, ¿verdad?, una devoción cristiana, pero reconocen que realmente Cristo nació para transformar la vida de nosotros y darnos una esperanza. Lo que estamos hablando, ¿verdad?, que debemos recuperar ese espíritu de alegría, ese espíritu de gozo, ese espíritu de esperanza, ¿verdad?, que es el anuncio de la Navidad, que es el anuncio de Jesús como tal, y que eso es la esencia de esta temporada de Navidad.
Amén. Porque muchas veces la gente se confunde con la fiesta, los regalos, y se olvida de la esencia de esta temporada. Y que la gran tradición cristiana está recordando, de qué está haciendo memoria en este tiempo. Debe y está haciendo memoria de que un día aquel que dice Apocalipsis que era antes de todas las cosas y que en él susciten todas las cosas, que es el Hijo de Dios, vino. Y vino con un punto claro: voy a restaurar lo que se había perdido. Quiero que cuando se acuerden de mí, se acuerden que yo vine para dar mi vida por ustedes. Miguel, y a mí me gusta mucho en esa misma dirección el planteamiento de las palabras del profeta Zacarías, cuando dice: entonces Zacarías, lleno del Espíritu Santo, dio la siguiente profecía: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante su santo profeta hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Es decir, Dios no se olvidó del mundo. No. Y lo tuvo presente, recordando ese pacto de tener una nación de muchas generaciones, de muchedumbre, como se lo prometió Abraham, y a partir de Jesucristo ese pacto se renueva. Amén. Interesante, para traer libertad, esperanza a toda la comunidad. Amén. Y algo, Robert, que podemos tomar nosotros de ese mismo contexto, es ver cuántas promesas Dios nos ha hecho. Y a veces dicen las personas, es que han pasado días, han pasado años y no lo veo. Dios no me oye, Dios se olvidó de mí. Dios nunca se olvida de lo que Él ha prometido. Incluso Dios dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Si ella no lo hace, yo no me voy a olvidar de ustedes. Ahora, Dios sí quiere que nosotros estemos pendientes de que en periodos como este debemos reflexionar, debemos pensar, porque incluso, Robert, las iglesias, los miembros, los hermanos, muchas veces, yo diría que yo no quisiera que Cristo viniera en una época de Navidad. Porque la gente desvirtúa esta época y deja de lado lo esencial y se pone en lo transitorio. En lo transitorio, sí. Exacto. Porque es una época de reflexión espiritual. Es una época de reconocimiento, es una época de reunir la familia. Incluso hay familias que se reúnen en Navidad y fuera mejor que no se reunieran. Porque lo que sale de ahí es un pleito y una situación. Cuando son momentos incluso que si nosotros tuviésemos alguna diferencia, es el momento para el perdón. Para el perdón. Para ¿verdad? La reconciliación. Exacto. Y no se ve muchas veces. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que ese sentido que usted y yo estamos hablando se ha perdido. Sí. Porque la Navidad ahora tiene un sentido comercial. Ahí está un gran problema y un gran desafío. Esa dimensión comercial, ¿verdad? Que todo es compra-venta, compra-venta. ¿Cómo recuperar la esencia de la Navidad, de esa entrega de el Dios Hijo, esa entrega de esperanza para toda la humanidad? Eso es fundamental, rescatar eso. Hay que volver a la Biblia. Volver a la Biblia, volver a la palabra. A la palabra. Porque es que la palabra lo tiene todo claro. La palabra lo tiene bien detallado, bien marcado.
Y nosotros nos estamos yendo más por lo que la tradición proyecta, por lo que la tradición vende, por lo que le da una alegría ficticia a mi corazón. Fíjense que nosotros cantamos muchos villancicos, nosotros anteriormente se cantaba historia, ya en Navidad no se habla mucho ni siquiera de la historia de Cristo, sino qué vamos a cocinar, qué vamos a comer, cómo vamos a hacer el cerdo, si es asado, si es frito, o sea, todo esto, el enemigo prácticamente, nosotros podríamos decir, está sacando ventaja. ¿Por qué? En lugar de nosotros ver la Navidad como una conexión, ver la Navidad como un recordatorio de que Él llegó, de que Él nació, de que Él estuvo en medio nuestro y que nosotros debemos celebrarlo, alabarlo, glorificarlo. Nosotros nos centramos más incluso en analizar fechas, nos centramos más en analizar las festividades, si son buenas, si no son buenas. Mire, yo soy de lo que dice, a mí no me mortifica que haya árbol o que no haya árbol. A mí no me mortifica que haya luz o que no haya luz. A mí lo único que me mortifica es cuando yo veo que la gente quiere celebrar a Cristo con una actividad mundana, con una actividad carnal. O sea, el que no bebía, bebe, porque estamos en Navidad. Y yo creo que no debe ser así. Yo creo que debemos sentarnos, analizar y reconocer el valor que tiene. En estos días vi un escrito de un pastor de una actividad que hizo un influencer, donde representaba la cena y representaba todo ese aspecto bonito de la Navidad. Pero nos preguntamos, y era lo que él decía, ¿cuál es su fin? ¿Llevar un mensaje o buscar un like o buscar un view? Y a veces eso pasa. En Navidad nosotros no buscamos exaltar a Cristo muchas veces. Muchas veces en Navidad nosotros buscamos que la gente diga, mira, yo hice una actividad y estuvo bonita. O dicen, mira, yo en Navidad hice tantos regalos. No, el mejor regalo que una gente puede conseguir es el consuelo que viene por medio de Cristo. ¿Y cómo se lo doy? Dándole a conocer al Cristo de la gloria. Retomando ese tiempo reflexivo para que las personas reflexionen junto conmigo de ese amor que aunque yo esté viviendo una situación dura, me llena. Porque dijo que no me va a dejar solo, no me va a dejar huérfano, que va a estar conmigo todos los días, que me va a restaurar y me va a ayudar. Miguel, en estos minutos finales estoy pensando cómo nosotros debemos celebrar la Navidad. ¿Qué elementos debiéramos tener presentes para en familia, en comunidad de fe, celebrar aspectos que nos ayuden a reivindicar la esencia de lo que es la Navidad? Tú estabas diciendo ahora mismo, ¿verdad? Cómo proponernos contribuir con una familia, por ejemplo. Sí. ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer que sea un elemento central para recuperar la esencia de la Navidad, más allá de meternos en la fiesta y en las celebraciones por celebrar? Bueno, mira, mi papá hacía algo que era muy interesante. En Navidad, mi papá hacía así, iba y realmente casi no se cocinaba en casa, pero él iba, compraba lo que se iba a consumir, invitaba a algunas personas, se hacía especie como si fuera un devocional, se hacía como un devocional. Ahí yo mismo era un poquito desesperado cuando yo tenía hambre, Robert, eso era así. Y él comenzaba a hablar de Cristo, él narraba casi toda la historia del nacimiento antes de nosotros comer. Eso es el día 24. El 24. Y él lo hacía y él hablaba de eso y él venía y ponía a cada uno a que diéramos gracias por lo que estaba ahí. Y luego entonces era que él mismo cogía y comenzaba a repartirnos.
O sea, que en medio de esa reunión de familia de Nochebuena, cómo nosotros recuperar la verdadera historia de la Navidad. De la Navidad, hablando del Hijo de Dios. Y Él nos fue enseñando eso. Y eso, bueno, unos años después ya se fue cambiando, ¿verdad? Se hacía menos riguroso, pero eso era lo que Él nos fue enseñando para que nosotros sepamos que ese día no era que simplemente íbamos a comer más de lo normal, sino que había una razón por la que se estaba haciendo esa comida y era el celebramiento del nacimiento del Hijo de Dios. Y cuando nosotros podemos llevar eso a la comunidad de fe, por ejemplo, nosotros allí en la iglesia no hacemos culto el 24. Lo dejamos libre porque las personas están envueltas en cena. Hay algunas congregaciones que sí lo hacen y después cenan. Nosotros respetamos eso. Pero yo sí le digo siempre a los hermanos, aunque usted no venga a la iglesia, en su casa, celebre y haga todo lo que usted vaya a hacer pensando que si Cristo viene, usted se tiene que ir. Sí, cómo recuperar la esencia de la Navidad en medio de todas las celebraciones. Las celebraciones no son malas, no, son buenas, porque es un punto de encuentro, es un punto de gozo, de alegría, de compartir. Pero ahí también es muy importante la parte de tomar en consideración lo que es la esencia de la temporada, ¿verdad? Y creo que eso es fundamental, que hagamos paraditas, ¿verdad? Para recordar por qué estamos festejando, por qué estamos celebrando y qué cosa tiene importancia en esa celebración. Y saber que Cristo es el centro, la esencia. No hay Navidad sin Cristo. Cristo es la esencia. Y todo lo que nosotros vayamos a hacer, a celebrar o a manifestar, tiene que ir ligado a Cristo. Porque sin Cristo no hay Navidad. Sin Cristo no hay cambio. Sin Cristo no hay gozo. Y sin Cristo no hay esperanza de vida eterna. Porque la vida eterna hoy usted y yo la podemos certificar y asegurar por medio de Cristo. Porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ese Cristo es ese yo soy que nos dice a nosotros, oye, ¿tú quieres una Navidad feliz? Tenme a mí. ¿Tú quieres paz en medio de tu dolor? Tenme a mí. ¿Tú quieres tener esperanza? Tenme a mí. Entonces, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y el gozo que muchas veces el enemigo nos quiere quitar por un problema, por una situación, al hablar de Cristo, todo se vuelve nuevo. Sí. Se vuelve nuevo. Sí. Y hay paz, gozo y alegría, que es lo que proyecta, sobre todo, ese amor incalculable de Dios para con nosotros. Y creo que el pastor Miguel nos está llevando por elementos centrales de la temporada de Navidad, Natividad, porque lo esencial aquí que celebramos es el nacimiento de la esperanza, es el nacimiento de una promesa de Dios para todo su pueblo, que nos conecta con un proyecto diferente, con un proyecto matizado por el compañerismo, por la misericordia, por la bondad, por la esperanza, y que nos conecta con el amor verdadero que encontramos en esa entrega de Jesús a favor de cada uno de nosotros. Hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos escuchan, que nos ven, hoy hemos estado hablando de la esencia de la Navidad. ¿Por qué celebramos la Navidad? Y cómo conectarnos con ese elemento tan importante que es el compañerismo, la comunión, la colaboración entre todos como comunidad de fe, como comunidad en sentido general, y aprovechar este momento que decía Miguel, que todo el mundo está bondadoso y celebrando, para recuperar la memoria de Jesús y recuperar su historia, que es una historia que nos alcanza con su salvación y con su vida eterna. Gracias por seguir
a Creciendo Juntos. Este programa ha sido diseñado para ti. Espero que lo tengas muy presente, que valores todo lo que hemos compartido contigo en este día, porque ese es el verdadero espíritu de la Navidad. Hasta otra ocasión. Gracias, Miguel. Gracias. Dios le bendiga. Hasta luego. Llámanos para informarte 809-688-5101. Deudas, facturas, cobros, gastos, pagos. ¡Ey! Descuida. En Copaspire sabemos lo complicado que puede tornarse lograr tus sueños en medio de tantos líos financieros. Es por eso que desde una cosmovisión cristiana te ofrecemos soluciones de dinero, asesoría personalizada y educación financiera para lograr aquello que te propones. Hazte socio hoy mismo. Escribe a nuestro WhatsApp 809-718-7888. Visita nuestra página web copaspire.com y síguenos en redes sociales como Copaspire.